¿Cuáles son los conflictos y contradicciones que observás en relación al cuidado de niños y adolescentes mediante su internación en instituciones de protección? Nosotros sabemos hoy más que lo que quienes nos antecedieron sabían que los sistemas de protección basados en la internación, aunque son una medida de protección instituida y la más desarrollada, por lo menos en la región, es una medida que termina dañando a los niños. ¿Por qué el internado daña a los niños? En primer lugar, la internación que daña es esa internación prolongada y mucho más dañina cuanto más temprano en la vida acontece. ¿Cuáles son las variables que afectan, que dañan a los niños? Bueno, en primer lugar, los internados son un lugar de anonimato. Es decir, los niños necesitan, para crecer y crecer bien, construir relaciones, algunas corrientes del campo de la psicología lo llama el apego, pero habría muchas maneras de nombrar esta relación íntima, significativa, que un niño necesita establecer con un adulto. De manera que cuando los niños, para ser protegidos, son enviados a instituciones bajo el modelo del internado, por más que de pronto una medida así sea necesaria en determinado momento de la intervención, lo que tenemos que asegurar es que ese no sea el lugar donde el niño vive y crece. Quiero decir, es un lugar de pronto a donde se llegó en una circunstancia particular, pero el trabajo de esas instituciones de protección tienen que ser desde el primer día que el niño llega, trabajar en la construcción del rearmado de una trama íntima, a pequeña escala, significativa, donde el niño reanude y continúe una vida sana, potenciadora y creativa. Por supuesto, eso deseamos y trabajamos como primer posibilidad que eso ocurra dentro de la trama familiar de origen, es decir, encontrar cómo los niños pueden retornar. Pero si no, hay que encontrar medidas alternativas. De manera que el primer elemento de un internado que daña a los niños es el anonimato. Es esa vida desapegada de lazos significativos que terminan dañando al niño. Por más que el niño coma, duerma bien, tenga su ropa, la ausencia, la carencia, la deficiencia de esa presencia íntima y significativa con un adulto estable, con capacidad de cuidado, termina dañando a un niño. Y eso no se encuentra en los modelos de instituciones que funcionan bajo sistemas. Nosotros logramos saber, cuando digo nosotros hablo del amplio campo de la infancia, con total evidencia que una de las variables que el internado tiene instituida es la rotación constante de las personas que trabajan. Es decir, que lo que el niño necesita es estabilidad y lo que se instituye en un internado es la rotación constante. Entonces, finalmente, eso termina dañando a los niños. Además, el internado es un dispositivo de corte con la circulación social amplia que un niño necesita. Y eso es lo que establece la distinción entre la vida, los lugares de la infancia, decimos, bueno, una familia, la escuela, el barrio. Esos lugares son los lugares donde tienen que estar los niños. Bueno, los niños institucionalizados, por defecto de las prácticas que se fueron instituyendo, terminan muchas veces circulando en circuitos totalmente paralelos a los circuitos donde los niños comunes y corrientes, digamos, los niños que ellos tienen que ser, no están allí. Entonces, ese armado de un circuito paralelo de crianza termina trayendo efectos de segregación, de exclusión, de estigmatización, de construcción identitaria, que termina trayendo efectos nefastos para los niños. Por otro lado, la gran distinción que hay que hacer para avanzar significativamente en un cambio en esta capacidad de dañar que tienen algunos modelos institucionales es no decir que las instituciones son malas, las instituciones de protección, sino el internado como modelo de protección es lo que hoy está totalmente abolido como posibilidad, por lo menos en la visión de algunos de nosotros. Pero
la distinción entre la internación y la institucionalización es muy importante, porque nosotros lo que sabemos es que tenemos que modificar estas variables que dañan al niño, el anonimato, el circuito paralelo, la posibilidad de que el circuito de lo insoportable circule con mucho más, de pronto, impunidad. Quien me escucha pensará, bueno, son las familias también donde ocurren cosas horribles, es verdad, pero no se trata digamos, de dejar a los niños en condiciones inhumanas de vida, sino de construir alternativas de protección de la mano de las instituciones del Estado que por el modo en que están hechas, por la arquitectura que las compone y por las prácticas que ahí se acuñan, no terminan siendo también ellas prácticas de daño. Entonces, lo que está en juego es construir las institucionalidades que permiten desarrollar verdaderas medidas de protección. Entonces, lo que daña es el modelo del internado. No es el hecho de que existan instituciones afuera de la familia que garanticen a los niños de un país que si las cosas se complican en los ámbitos familiares, tenemos política pública destinada a la protección de los niños, pero no bajo modelos y bajo variables y bajo modelos organizacionales que sabemos que los dañan. No me quedó tan buena